y deportivo, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri. Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. En el programa de hoy está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Él es profesional del derecho, es también economista y le hemos invitado para que nos dé su punto de vista, el análisis, cómo cierra el año 2021 y qué expectativas hay para el 2022. ¿Qué es lo que sucede con la ley humanitaria, los ajustes económicos? Realmente los $25, ¿qué significan en términos financieros para el trabajador y para los empresarios? Debe ser parte del análisis que hagamos cuando hablamos de salarios. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida volvemos con ustedes, amigos. Ya regresamos. Es un día de alegría y felicidad. Quiero empezar saludando a mis compañeros socios y socias de la institución para expresarles el saludo fraterno, el abrazo y la cordialidad para que en esta fecha importante como es la Navidad sea lleno de júbilo, de amor, de paz, compartiendo con cada uno de sus seres queridos. A la vez, el próximo año 2022 se cumplan cada uno de sus objetivos, sus metas, lógicamente apuntando a la felicidad, a la prosperidad de cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, quiero invitarles para que se acerquen a partir del 22 de este mes a retirar su aguinaldo navideño, como es de costumbre para cada uno de ustedes. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pujilí invita a inscribirse para los cursos de capacitación y obtención de su licencia de conducir. Licenciado Rodrigo Lara, secretario general. El intercambiador Eloy Alfaro. Iniciamos la construcción del intercambiador de ingreso norte a la Tacunga, una obra que cambiará por completo el tránsito vehicular del norte de la ciudad. Este intercambiador es el inicio de un moderno plan de movilidad que permitirá erradicar el congestionamiento de tráfico. Esta mega obra contará con rampas de acceso y salida, pasos a desnivel, cruces peatonales, zonas de seguridad y áreas verdes. El intercambiador de acceso norte, una obra que cambiará la historia de nuestra Latacunga. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.com. En las redes sociales estamos como Élite TV Oficial. En señal abierta UHF cubrimos las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, Élite Radio en 103.3 MHz. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Estimado Ludwig, muchas gracias por aceptar este diálogo, por aceptar esta invitación. El objetivo del programa, socializar, que la gente conozca, sepa, se forme un criterio, una opinión respecto a cómo cerramos este año 2021. Esta ley humanitaria ha sido beneficiosa, ha afianzado la economía del pueblo ecuatoriano, abre expectativas positivas para el próximo año. ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Señor ingeniero Guido del Toro, muchas gracias por su gentileza. A través de su digno intermedio, un cordial saludo a todos los televidentes y cibernautas
de la zona centro y del Ecuador entero. Lamentablemente, la ley de apoyo humanitario, la ley orgánica, no tuvo en su génesis una suerte de socialización y mesas de trabajo incluyentes para que todos y cada uno de los sectores de la sociedad afectados por esta gran crisis pandémica tuviese efectivamente ese enriquecimiento que, si se quiere, podría generar mucho valor agregado. Lamentablemente, el 1 de diciembre de 2021, se desayunaron los trabajadores de la salud con una nefasta, con una infausta y una proterva sentencia por parte de Corte Constitucional. Se manifestaba y se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Qué es este famoso artículo 25 y sus normas conexas? Manifestaba que todas aquellas personas, profesionales o no, del sector salud, debían recibir su nombramiento permanente, ¿no es cierto?, previo a concurso de méritos y oposición en un plazo máximo de 6 meses. Y ahora, el 1 de diciembre de 2020, la Corte Constitucional manifiesta que eso es inconstitucional. Penosamente, esto constituye un verdadero, y hay que decirlo con bastante frontalidad, desatino jurídico, y desde luego a todos los jurisconsultos de Ecuador nos llena de vergüenza ajena el accionar de Corte Constitucional, por las siguientes razones. ¿Quiénes fueron las personas que arriesgaron su vida y la de sus familiares en sus respectivas casas? Las enfermeras, los auxiliares de limpieza, las personas que limpiaban los quirófanos, los médicos, los cirujanos, los emergenciólogos, los internistas, etcétera. Esas personas que estaban con contratos por servicios ocasionales, que la norma es muy clara y el reglamento general de la OCEP señala que no puede exceder de 2 años, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que estas personas debían por mandato legal recibir su nombramiento, pero ¿qué es lo que aconteció en la práctica? Muchos casos se dieron en los cuales las personas, los profesionales de la salud, fueron notificados no con su nombramiento definitivo, sino más bien con la desvinculación. La Corte Constitucional, para pronunciar esta sentencia, había solicitado a otras instituciones, entre ellas al Ministerio de Salud Pública, que emita un informe técnico. Y señor ingeniero Guido del Toro, ¿sabe lo que dice el Ministerio de Salud Pública? Manifiesta que la ley no fue observada con apego a las normas de planificación y financiamiento, como que el Ministerio de Salud Pública tuviese algo que ver en lo relacionado a la parte presupuestaria y de planificación. Esas son competencias neta y puramente ¿de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué sucede en corolario? El Ministerio de Salud Pública emite un dictamen, un informe técnico, que de técnico no tiene absolutamente nada, porque ¿qué debía decir? Debía manifestar, se necesitan 500 enfermeras, se necesitan tantos odontólogos, se necesitan tantos neurólogos, tantos cirujanos, tantos endocrinólogos, etcétera, pero eso no lo dice. Entonces, la Corte Constitucional genera un análisis bastante somero, a mi criterio, de apenas 17 páginas, en las cuales resalta que no se cumplió los 4 presupuestos para efecto del análisis de abstracción de la constitucionalidad. Si soy un poco técnico, por favor, señor ingeniero, con toda confianza me dice para aterrizar. ¿Qué es esto de la abstracción constitucional? No es otra cosa sino encuadrar la Constitución a cada una de las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Y qué dice? A ver, tiene que observar estos presupuestos básicamente. Primero, que los fines sean constitucionalmente válidos. Estamos hablando de que se menciona a los profesionales de la salud que le cuidaron a usted, señora televidente, a usted, señor ingeniero Guido del Toro, a mi persona y a todas nuestras familias. Son personas que dieron su vida por cuidar a los demás. Son personas que necesitan ¿qué cosa? Reciprocidad del Estado ecuatoriano y de todos y cada uno de los conciudadanos. ¿Y qué es lo que sucede? Es constitucionalmente válido el generar una retribución a estas personas tan sacrificadas, por supuesto que sí. Porque no es lo mismo, mire, usted conoce bien, yo fui funcionario de superintendencia de compañías. No es lo mismo un servidor público de superintendencias que estuviesen en su casa, ¿no es cierto?, que las personas de primera línea. Obviamente. Por ejemplo, como usted, señor ingeniero, como el equipo de reporteros. ¿Qué pasa? Ellos estuvieron frente al virus, convivieron con el virus,
atendieron a las situaciones emergentes de una manera bastante profesional. Tanto es así que Ecuador, fíjese usted, no superó los 17,000 muertos. Y esto es algo importante porque en el mundo vemos que más o menos el promedio es del 5% de la población. Ecuador no llegó a eso. Es fundamental. Bueno, de los contabilizados. Entonces, ¿por qué ahora la Corte Constitucional dice no? Sigamos. ¿Es el segundo elemento, es adecuado, es idóneo? Por supuesto, estamos hablando de que en una crisis pandémica, que no solamente le atañe al Ecuador, sino es una crisis sanitaria mundial, indiscutiblemente que tenían relación, tenían pertinencia, era adecuado, ¿qué cosa? Que los profesionales de la salud tengan un reconocimiento, en este caso su estabilidad. Y aquí es cuando viene el óbice. Dentro de la criteriosidad de Corte Constitucional, que usted sabe en realidad en la práctica no son los jueces los que elaboran, porque están muy ocupados en Constantinopla recibiendo regalos. ¿Quiénes son los que hacen? Las personas que están trabajando ahí, a veces son estudiantes, a veces son personas que es el hijo del amigo, el hijo del vecino, etcétera, y son aquellos que redactan. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Es necesario? No. La Corte Constitucional ecuatoriana dice, no, no es necesario, porque existen otras maneras de reconocerle. Dele un botoncito. Existen otras maneras de reconocerle, dele un papelito. Ellos, los médicos, las enfermeras, el personal de cuidado de asistencia sanitaria, ¿qué hizo? Puso en riesgo su vida. Su vida, y no solo la vida de ellos, sino los familiares. Y mire, señor ingeniero, yo estaba director nacional jurídico del Ministerio de Salud Pública. Penosamente falleció el coordinador general jurídico que estuvo con COVID. Él me contagió de COVID a mí. Y yo llevé el COVID a mi casa, a mi señora esposa, y mi hija se contagiaron de COVID. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo se entiende que a las personas que Ecuador debe retribuirles, y no solamente dándoles nombramientos permanentes, sino que debe darles inclusive hasta rentas consistentes por su trabajo, que ahora se declare inconstitucional el artículo 25, el reglamento general a la ley orgánica en el artículo 10 de apoyo humanitario y también la norma técnica emitida por el Ministerio del Trabajo para la generación de los nombramientos definitivos? ¿Le tomaron muy a la ligera esta ley, Ludwig? Lo que hicieron fue utilizarle para que se convierta en un mecanismo de alta corrupción. ¿En qué sentido? A las enfermeras, a los médicos no les daba. ¿Por qué? Porque el gerente, porque el director del hospital de Constantinopla o porque el director nacional de talento humano de Constantinopla no le caía bien, entonces, o no le daba lo que tenía o lo que él quería que le dé. Consecuentemente, ¿qué sucede? No le incorporaba dentro del listado para que pase a formar parte del concurso de méritos de oposición, que tenía dos prescripciones. La una, haber trabajado en pandemia, y la segunda, que era simple y sencillamente tener, dependiendo del caso, el título reconocido en el CENESID. Entonces, el uno 50%, el otro 50%, obviamente esta metáfora del supuesto concurso de méritos de oposición estaba ya previamente establecido el ganador, lo cual a la lógica no tenía razón de ser. Sin embargo, la ley así lo adecuó. Pero ese mecanismo fue aplicado por más de 2.500 profesionales de la salud, y ellos tienen su nombramiento permanente. ¿Y los otros 4.000? ¿Por qué las otras personas ahora, según la Corte Constitucional, no se les puede dar ese nombramiento? Y habla la Corte Constitucional, verbigracia de lo dicho, ¿qué cosa? Que estas personas no tenían el financiamiento necesario, que no era posible que se les siga dando estos nombramientos permanentes, a pesar de que simplemente arriesgaron su vida por los demás, pero que ellos necesariamente estaban generando una suerte de ¿qué? De desigualdad con respecto a los demás profesionales de la salud, que ellos podían participar y hacerse tranquilamente acreedores de esos nombramientos permanentes. Mesger, señor ingeniero Guido del Toro, manifestaba lo siguiente, un tratadista muy importante del derecho: es preferible que un solo inocente, ¿no es cierto?, no esté preso, y 1000 veces yo prefiero que 100 delincuentes estén en la cárcel. Lo mismo aplicamos acá. Es preferible que estén 100 ineptos con nombramientos permanentes a que solamente una persona idónea esté dentro de la prestación de salud. Los servidores que estuvieron en pandemia, los servidores públicos, médicos, enfermeras, personal de limpieza, de asistencia, son personas valiosas que merecen nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestro
¿qué cosa? Sincero agradecimiento. Y el Estado ecuatoriano tiene que observar esas garantías constitucionales. Somos el hazme reír constitucional del mundo. ¿Qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque los derechos de los trabajadores, según el artículo 323.6, 1, 2, 3, ¿qué dice? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son inalienables, son intangibles, no se los puede tocar, no se los puede disminuir, no se los puede afectar, no se los puede menoscabar, no se los puede inobservar. A los derechos y garantías constitucionales, como el caso del principio pro hominem, artículo 11, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que en caso de duda de los derechos de los trabajadores, como en este caso los servidores de la salud, se aplicará siempre la norma más favorable a los trabajadores, de conformidad con lo que dice el artículo 326, numeral 3 de la Constitución. En consecuencia, los jueces constitucionales en los cuales el personal de salud interponga acciones de protección, a pesar que la misma Corte Constitucional manifiesta que ellos no les acrece el beneficio constitucional, tienen que fallar en estricto derecho. ¿Qué es esto? Que el momento de que ellos estuvieron trabajando en pandemia, necesariamente se hicieron acreedores al beneficio de ¿qué, señor ingeniero? De tener su nombramiento permanente. Y consecuentemente, un juez sabio va a fallar en obsecuencia a lo que establece la norma constitucional. ¿Qué acciones debe tomar la Asamblea en este tema? Eso es gravísimo. Porque la Corte Constitucional, señor ingeniero, aunque usted no lo crea, le llama la atención a la Asamblea Nacional y le dice legisle mejor. ¿Cómo es posible que el niño de 5 años le llame la atención a su padre? Absurdo. Jamás puede ni siquiera concebirse. ¿Qué sucede acá? Asamblea Nacional es el órgano máximo del parlamentarismo y de la democracia en el Ecuador. Y como la Asamblea Nacional es el órgano máximo, no puede, en este caso un organismo como Corte Constitucional, manifestar ¿qué cosa? Llamarle la atención. ¿Cómo es posible? 7 personas, un órgano colegiado, llamar la atención a una institución de la máxima representación democrática del país en general. El poder legislativo. ¿Cómo se entiende? La señora presidenta, sus asesores, los asambleístas, señores, hagan algo. Por favor, ¿cómo es posible? ¿Cómo se entiende? Este país está cada vez peor, estimado señor ingeniero Guido del Toro. Eso no se puede permitir. Ahora, los profesionales de la salud, aquellas personas de buen corazón que pretenden siempre no estar inmiscuidos en problemas y muchas veces dejan de ejercer sus derechos y siguen con nombramientos provisionales unos, ocasionales otros, o en su defecto han sido ya desvinculados, les acrece el derecho constitucional para ante un juez constitucional hacer valer efectivamente el goce y ejercicio de sus derechos, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales en dicha materia. ¿Qué consecuencias va a traer esto en el próximo año? No hablemos del próximo año, estimado señor ingeniero, hablemos de acá en unos 10 años. Mire lo que acabamos de pasar nosotros, este revés tan grande, cuando el Ecuador es sancionado, ya no con 12 millones de dólares, pero es sancionado con 400 mil dólares, y el Procurador General del Estado, el señor doctor Salvador, manifiesta y dice, hemos ganado, hemos conquistado mucho. Absurdo, porque ese dinero es de todos y cada uno de los pobladores, de los ciudadanos ecuatorianos. No se debe un solo centavo tocar de los sagrados recursos nacionales. ¿Qué harán los servidores de la salud? Si es que los jueces constitucionales no fallan en derecho como deberían hacerlo. Ellos irán a cortes internacionales y en cortes internacionales primará la lógica y simplemente manifestarán, oigan señores, Ecuador tiene adhesión y adherencia ¿a qué? A los tratados y principios de derechos humanos universalmente reconocidos. Por consecuencia, en caso de dudas entre normas constitucionales, se aplicará la más favorable a los trabajadores, y en este caso era la ley humanitaria o la ley orgánica de apoyo humanitario y contra la crisis de COVID, que estaba en vigencia desde julio 2020. ¿No y eso es mandatorio? ¿Y qué le va a tocar al Estado? Resarcir. ¿Qué cosa? ¿A quiénes? A los afectados. Ahora, los afectados pueden hacer lo siguiente. Pueden optar por las siguientes vías, fíjese usted. La primera, un juicio inclusive hasta penal.
contra los gerentes, contra los directores de talento humano, etcétera, en el sentido de ¿qué? De que se encuentra tipificada la conducta del odio. Porque ¿cómo se entiende que un odontólogo, un neurólogo, una ginecóloga que están trabajando en plena pandemia le digan, no, usted no ingresa porque usted solamente tuvo un contacto directo con un caso positivo de COVID? Absurdo. Eso es lo que se está dando. Eso es lo que está pasando. Entonces, y en consecuencia, ellos son responsables inclusive de hasta qué, de hasta un delito penal que debe ser judicializado, valorado la prueba pertinente y debe ser sancionado el servidor infractor. Tiene el resarcimiento de daños y perjuicios a través de la vía civil por el daño, el gravísimo daño moral, ¿no es cierto? Y también tiene expedita la acción constitucional a través de una acción constitucional que esperemos tengamos jueces sabios que efectivamente hagan lo que tienen que hacer, que es el mandato constitucional, simple y sencillamente observar y actuar en consecuencia de lo que establece el artículo 226 de la Constitución de la República de Ecuador, que señala que los servidores públicos solamente tienen las competencias atribuidas en la Constitución y en la ley. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del cuerpo normativo mencionado, que nos habla de la seguridad jurídica, que no es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por autoridad competente. Entonces los servidores públicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque presupone la ley, la Constitución, que todo servidor público aplicará directamente la Constitución, eso le dice el 425. Entonces, es indefectible que una de las leyes que rigen el país no es otra sino la codificación del Código Civil, que en el artículo 18, numerales 1, 2, 3, señala claramente que a la ley se le aplica por parte del servidor público en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Permíteme ver a la pauta publicitaria. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros analizando esta famosa ley humanitaria, tema tan difícil para el gobierno y precisamente por el incumplimiento de algunas autoridades frente a esa realidad. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos en este diálogo. Ya regresamos, amigos. Santa Claus llegó a la... Del Comité Ejecutivo, Comisión de Fiscalización, reciban un cordial saludo y augurarles el mejor de los éxitos a todos nuestros compañeros socios de nuestra querida institución. Que Dios les bendiga, que en estas fiestas navideñas de este próspero año sea todo lleno de bendiciones. El Sindicato de Choferes Profesionales de Cotopaxi invita a inscribirse para los cursos de capacitación y obtención de su licencia de conducir. Señor Diego Herrera, Secretario General. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. El intercambiador Eloy Alfaro. Iniciamos la construcción del intercambiador de ingreso norte a la Tacunga, una obra que cambiará por completo el tránsito vehicular del norte de la ciudad. Este intercambiador es el inicio de un moderno plan de movilidad que permitirá erradicar el congestionamiento de tráfico. Esta mega obra contará con rampas de acceso y salida, pasos a desnivel, cruces peatonales, zonas de seguridad y áreas verdes. El intercambiador de acceso norte, una obra que cambiará la historia de nuestra Latacunga.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Ludwig, en realidad nos faltaría tiempo para ir analizando muy detenidamente este tema, pero es necesario mirar la página y mirar el 2022. ¿Qué expectativas hay con el manejo económico? Estos $25 que sube el salario mínimo vital unificado para los trabajadores ecuatorianos, ¿cuánto significa? ¿Es un verdadero beneficio al trabajador? ¿Cuánto puede pesar a los empleadores? Y también es un peso financiero en cuanto a aportaciones y en cuanto a décimos y otros beneficios que tiene el trabajador. Señor ingeniero, el 1/16 de la remuneración mensual unificada que genera o que representa este incremento no va a ser otra cosa sino generar presiones inflacionarias. Tales presiones inflacionarias las estamos evidenciando, por ejemplo, y en Quito, bueno, en la Tacunga, desde hace mucho tiempo atrás se cobraba 35 centavos del pasaje urbano. En Quito, ahora ya estamos viendo que los transportistas, las diversas entidades, las compañías, han solicitado al municipio que se incremente y efectivamente ha dado paso a algunas ya de que se cobre 35 centavos. Y vamos a ver nosotros cómo es la escalada, ¿verdad?, que vamos a tener en este sentido de incremento de precio. ¿Por qué? Porque estamos generando mayor demanda, pero la misma cantidad de productos se mantiene en la economía. ¿Eso es sano? Definitivamente no. Porque lo que hacemos es simplemente devaluar lo indevaluable. Estamos devaluando el dólar, porque existe más dólares en el mercado, pero la misma cantidad de productos. Consecuentemente, lo que vamos a ver es un alza en el precio de los bienes y servicios que se comercializan. Y si tomamos en cuenta adicionalmente los flujos subterráneos de la economía provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, trata de banco, especulado, etcétera, o enriquecimiento ilícito privado o público, vamos a tener una situación de inercia negativa dentro del círculo económico, lo cual no es favorable, por un lado. Segundo lado, vamos a tener un problema real en lo concerniente a los medios de pago. Por ejemplo, hay una crisis sistémica que Constantinopla está experimentando ya. Varias instituciones del sistema financiero, y me refiero a muchos usuarios de Constantinopla, ven que sus depósitos, que sus acreencias financieras han sido un poco, si se quiere, manipuladas no adecuadamente. Porque llegamos al punto en pandemia de que se hacía una transferencia y de que a la hora ya se acreditaba en otra institución financiera de Constantinopla. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Usted hace una transferencia hoy y está, por ejemplo, hoy día miércoles, está reflejada en su cuenta al otro miércoles. Es decir, le están reteniendo indebidamente sus dineros durante 7 días. Y eso no está pasando solamente en una institución de Constantinopla financiera, sino están pasando en varias. Y eso va a provocar que los usuarios del sistema, ¿no es cierto?, empiecen, ¿qué cosa?, a tener desconfianza del mismo y comience un retiro masivo de depósitos en estas instituciones del sistema financiero nacional de Constantinopla. Consecuentemente, usted sabe que me refiero así, porque no se puede generar ningún tipo de situación anómala, porque eso está penado. Eso implica que la economía no tenga los recursos suficientes por parte de las instituciones del sistema financiero de Constantinopla para que puedan canalizarlos ¿a quién? A los productores, que son los requirentes de esos dineros. Lo que esto hace es que el precio del dinero, el costo del mismo, se incremente. Vamos a experimentar una subida de las tasas de interés. Y eso es negativo. ¿Por qué? Por un lado, vamos a tener mayor propensión al ahorro, pero menos inversión. Y si tenemos menos inversión, colateralmente vamos nosotros a experimentar menores cantidades o fuerza de trabajo desplazada, lo cual es definitivamente anómalo para una economía vigorosa. Contraproducente. Y si tomamos, contraproducente, si tomamos en consideración, por ejemplo, la receta china, ¿cuál es? Manifestar lo siguiente: vamos a generar cambio, vamos a profundizar en los cambios, a generar cambio en el 70, vamos a profundizar cambios en el año 2000 y ahora en el 2020 vamos a todos esos cambios que se han profundizado, vamos a capitalizarlos. ¿En qué sentido? Vamos a mejorar, ¿qué cosa? La oferta productiva. Nos vamos a volcar hacia tener mayores bienes, mayores productos que circulen en la economía. Y Ecuador está haciendo completamente todo lo contrario. Y una de las cosas que a mí me preocupa es la famosa monetización de instituciones financieras como Banco del Pacífico. Porque no se puede vender
¿no es cierto?, activos empresariales a valor de gallina muerta. Perdónenme por favor el vulgo. Lo que se tiene que hacer es vigorizar a las instituciones para proceder a su posterior comercialización, porque ya hemos evidenciado que el Estado ecuatoriano es un pésimo administrador. ¿Qué actitud con C van a tomar los empleadores en el 2022 con todo lo dicho? El empleador sensato evaluará lo que está sucediendo en la región. Entonces, verá qué es lo que está sucediendo en Colombia, verá lo que está sucediendo en Venezuela, en realidad está descartado, pero lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile. Chile está teniendo una suerte, si se quiere, de viraje ideológico, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, lo cual no sería tan adecuado, pero Perú y Colombia son dos centros de negocios muy importantes. Y vemos que la mano de obra es mucho más económica en estos polos de desarrollo que en el mismo Ecuador. Consecuentemente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Indiscutiblemente se va a ir hacia el país que tenga mejores garantías empresariales. ¿Cuáles son estos países? Los que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Porque tome en consideración, ahora tenemos una ola de sicariatos. Ningún empresario va a querer venir a invertir en Ecuador. Entonces, si tenemos un incremento de mano de obra, lo que hacemos es, como empresarios, instalarnos en países donde tengan mayores flexibilidades laborales y que no tengamos esta carga, porque usted señalaba muy bien, no solamente sube la remuneración mensual del trabajador privado en general, sube también, ¿qué cosa? Cuantitativamente la aportación patronal, ¿no es cierto?, al Seguro Social, sube también la 13ª remuneración, la 14ª, sube también vacaciones y tenemos un incremento en los costes, que a la postre ese incremento de costes no es que va a afectar a mi utilidad, porque la utilidad tiene que mantenerse y en el mejor de los casos tiene que crecer. ¿Y el empresario qué hace? Traslada ¿a quién? Al consumidor final. Y el consumidor final es el que se va a ver afectado. Si bien es cierto, existe una demanda incremental por efecto de la oferta monetaria, más dólares en la economía por el lado de la demanda, no es menos cierto que los productos, al mantenerse en la misma cantidad estática de oferentes, ¿qué hace? Simple y sencillamente se encarece el precio. Por lo tanto, lo que antes compraba en 10, ahora le cuesta 11 y ya no va a poder comprar con los 11. Y como ya no puede realizar esos activos en el mercado, simple y sencillamente no va a poder pagar trabajadores. Y como no puede pagar trabajadores, el trabajador va a ser desempleado, va a ser desplazado y a su vez el mismo no podrá satisfacer sus obligaciones. ¿En dónde? En la tienda. Y el tendero tampoco podrá pagar la pensión de sus hijos. Y a su vez el profesor desempleado tampoco podrá pagar al zapatero o al sastre que le hizo el terno, y vamos a tener una economía no virtuosa, sino una economía implosiva. Y este es un gravísimo problema, porque ahí lo que estamos haciendo no es otra cosa sino monetizar, que hablemoslo claro, ¿no? Es privatizar. Yo no estoy en contra de la privatización, pero la privatización tiene que realizarse en términos adecuados. Consecuentemente, estamos viendo, ya tenemos año electoral, año preelectoral, y que vamos a vernos abocados. Tenemos una asamblea con decreto, una asamblea que le llama la atención un organismo que es la Corte Constitucional, lo cual no está bien, no lo debe hacer, no lo tuvo que haber hecho, y vemos que hay una política económica que no es tal, sino que se basa ¿en qué? Simple y sencillamente en el endeudamiento. Es decir, tenemos un morenismo que está haciendo, ¿qué cosa? El continuismo del caso, y eso no es adecuado. El señor presidente Lasso se le ha hecho muchas ofertas, muchas proposiciones adecuadas, lamentablemente no escucha. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ludwig, para finalizar este diálogo muy importante, a mí me preocupa el tema de el IVA. En el área turística, tener que fluctuar con el IVA, unos días no se van a cobrar porque es feriado y porque se les ocurrió a los señores asesores, y otros días, en cambio, sí se va a cobrar el IVA. A los turistas nacionales sí se les cobra el IVA, a los turistas extranjeros no se les cobra el IVA. ¿Cómo manejar este tema? Los mismos operadores turísticos dicen no estar de acuerdo. Muy simple. Vámonos, señor ingeniero, por el lado del consumidor. Nosotros, ¿qué decimos? Mira, si tenemos que gastar, por citar algo, en Mindo, o si tenemos que pagar IVA, y vemos que los extranjeros no pagan IVA, entonces seamos extranjeros en otro país.
Y el turista nacional, ¿qué va a hacer? Desplazarse a otra jurisdicción estatal. Porque en otra jurisdicción estatal, tanto el extranjero como el nacional pagan lo mismo. Y cuando tú sabes que es día feriado en un cantón, en el cantón Mira, por ejemplo, y cuando es día feriado en el cantón Latacunga, en el cantón Ambato, porque ahí te van a bajar el IVA al 8%. En caso contrario, vas a pagar el IVA al 12%. Y tomemos en cuenta la idiosincrasia del ecuatoriano, del latino, que es la idiosincrasia del más vivo. Entonces, no, te cojo, te subo, te quito, te pongo. No, no está bien. La seguridad jurídica, señor ingeniero Guido del Toro, la seguridad jurídica es imprescindible. Ecuador no tiene que estar en niveles del 12%, del 8%. Ecuador tiene que estar en niveles de apenas del 4% y disminuir el impuesto a la renta, que no pase, incluido la participación de trabajadores del 15%. Ahí los capitales van a anidar en Ecuador, se va a generar trabajo y ese trabajo va a permitir que tengamos un círculo virtuoso, que la economía se expanda y que las condiciones de vida de la población mejoren y que tengamos no solo crecimiento económico, sino desarrollo económico. Porque vemos que Ecuador ha crecido en un promedio de entre 2,5, 3,5, no más, durante una década. Pero ¿qué pasa con ese crecimiento? Usted particularmente ha visto, señor ingeniero Guido del Toro, mejorar sus condiciones personales, las de su familia. La respuesta es no. Usted, amigo televidente, ha podido constatar una mejoría en sus condiciones de vida. La respuesta es no. Consecuentemente, necesitamos propiciar hacia el desarrollo económico sobre la base de incrementar la oferta. ¿Cómo se incrementa la oferta? Con los organismos seccionales que tienen sensibilidad y trato directo ¿con quién? Con los usuarios, con los administrados. Hablamos gas municipales y las prefecturas. Pero ¿qué sucede? A los unos sí les devuelvo el IVA y a los otros no les devuelvo. ¿Y por qué no les devuelvo? Perdóneme, señor ingeniero, porque no me da la gana. No, eso no está bien. A todos por igual. Y si no puedo con todos, pago proporcional. Pero a todos doy como buen padre de familia, como buena madre. Su señora madre, ¿qué hacía? Le daba a usted, a todos sus hermanitos. Porque eso es una buena madre. El Estado tiene que ser, asimismo, responsable con todos y cada uno de los gastos. Porque hoy por hoy, los contratistas se están comiendo la cabeza. Estimado Ludwig, agradecerte por tu aporte en este programa, en este espacio. Pienso que con estas opiniones, con estos criterios, la ciudadanía podrá analizar y tomar mejores decisiones. Espero que el año 2022 sea de desarrollo, de progreso, de bienestar en la familia y también en lo profesional. Gracias. Muchas gracias, señor ingeniero Guido del Toro. Realmente aprecio este hermoso medio de comunicación de élite, de altura, su profesionalismo. Y le sigo augurando a usted, a su digna familia, a esta familia que es de élite, radio y televisión, muchos éxitos, que siga generando aportes positivos a la patria, a esta gran patria ecuatoriana y desde luego a los distinguidos televidentes, un próspero, venturoso año nuevo 2022 y que con la bendición de Dios todos tengamos primero, como usted me decía, tras cámaras, salud y desde luego vida. Muchas gracias. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo ha estado con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. A ustedes, amigos, gracias por su gentil sintonía. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida lo más destacado del día. Ya volvemos.